Nada ocurre por casualidad. Reflexiones espirituales sobre el sentido de la vida. Nada ocurre por casualidad. Es una frase que resuena profundamente en el corazón humano, aunque a menudo nos resistimos a la idea de que cada experiencia de nuestra vida, desde las más pequeñas hasta las más trascendentales, tiene un sentido. El camino espiritual nos recuerda constantemente que el universo no improvisa. La vida se despliega con una lógica invisible, tejida de aprendizajes, pruebas y revelaciones que buscan conducirnos hacia un propósito mayor. Cada encuentro, cada pérdida, cada alegría y cada dolor son fragmentos de un mosaico que, aunque incomprensible en el presente, revela su belleza con el tiempo. En este viaje de reflexión nos adentraremos en 5 grandes temas que exploran el sentido de la existencia desde la óptica de la espiritualidad. No se trata de verdades absolutas, sino de invitaciones a mirar más allá de lo evidente, a descubrir que detrás de cada paso hay una intención, una llamada, una enseñanza. Al final, comprenderemos que lo que parece azar en realidad es destino. Y lo que percibimos como caos es, en esencia, orden, el tejido invisible del destino y las señales ocultas de la vida. La vida se asemeja a un tapiz gigantesco tejido con hilos invisibles. A simple vista, desde nuestra limitada perspectiva, solo observamos fragmentos dispersos, un color aquí, un patrón allá, momentos aislados que parecen carecer de relación entre sí. Sin embargo, cuando nos detenemos a mirar con los ojos del alma, descubrimos que cada hilo está unido a otro, que ninguna experiencia está desligada del resto, y que lo que parecía un accidente es, en realidad, una pieza esencial de un diseño mayor. Desde tiempos antiguos, los sabios han insistido en que el azar no existe. Las culturas orientales hablan del karma, las occidentales del destino o de la providencia, y las tradiciones místicas señalan que toda situación, por más dolorosa o confusa que parezca, contiene una lección oculta. La aparente casualidad es solo la superficie de una realidad más profunda que escapa a nuestra lógica cotidiana. Podemos pensar, por ejemplo, en esos encuentros inesperados que transforman nuestra vida para siempre. La persona que conocemos por coincidencia y que se convierte en un pilar de nuestro camino. El libro que llega a nuestras manos justo en el momento de mayor confusión, o el obstáculo que nos obliga a replantear nuestras decisiones y que con el tiempo nos conduce hacia un rumbo más auténtico. Nada de eso es fortuito. Son señales, llaves que abren puertas a dimensiones más amplias de nuestra conciencia. El universo se comunica con nosotros constantemente, pero lo hace en un lenguaje sutil que requiere sensibilidad y apertura. Ese lenguaje se manifiesta en sincronicidades, en intuiciones repentinas, en sueños reveladores o en circunstancias que parecen repetirse hasta que entendemos su mensaje. Lo que llamamos casualidad es en verdad un recordatorio de que no estamos solos, de que existe una inteligencia superior guiando el rumbo de nuestra existencia. Aceptar que nada ocurre por azar no significa caer en la pasividad ni resignarse sin actuar, sino todo lo contrario. Significa abrirse a la comprensión de que nuestras decisiones, pensamientos y emociones forman parte de un flujo universal que responde y se ajusta a nuestras vibraciones internas. Cuando cultivamos la conciencia, empezamos a percibir cómo la vida responde a cada movimiento de nuestro ser. Entonces, comprendemos que los obstáculos son pruebas, las pérdidas son liberaciones, y los comienzos inesperados son regalos disfrazados. La verdadera libertad surge cuando dejamos de resistirnos y aprendemos a confiar. En lugar de maldecir el camino, lo abrazamos. En lugar de preguntarnos, ¿por qué a mí?, nos preguntamos, ¿para qué? Y en esa transición del por qué al para qué, descubrimos que toda experiencia es necesaria, que cada hilo tiene su razón de ser en el tapiz de nuestra vida.
El destino no es una prisión que nos condena, sino una oportunidad que nos despierta. No somos marionetas de un guión rígido, sino co-creadores de una sinfonía en la que lo divino y lo humano se entrelazan. La vida, con todas sus luces y sombras, se convierte entonces en un campo de aprendizaje constante, en un escenario sagrado donde nada, absolutamente nada, ocurre por casualidad. Por eso, cuando mires hacia atrás y recuerdes los momentos que más dolieron o que más te confundieron, obsérvalos con otros ojos. Quizás fueron la llave que te condujo hasta donde estás hoy. Quizás fueron el empujón que necesitabas para despertar. El sentido de la vida no se revela de golpe, sino en el transcurso del viaje. Al reconocer que cada experiencia tiene un propósito, dejamos de luchar contra lo que ocurre y aprendemos a fluir. Y ese fluir nos abre a una paz profunda, porque ya no tememos al azar ni al futuro. Sabemos que todo lo que llegue será exactamente lo que necesitamos para crecer. Si estas palabras resuenan contigo, te invito a suscribirte a este canal. Aquí encontrarás más reflexiones espirituales que te ayudarán a comprender tu camino, a confiar en el proceso de la vida y a descubrir que nada ocurre por casualidad. La sincronicidad como lenguaje del universo y el despertar de la conciencia. La sincronicidad es uno de los misterios más fascinantes de la existencia. Carl Gustav Jung la definió como la ocurrencia simultánea de dos o más sucesos vinculados no por una relación de causa y efecto, sino por un significado profundo que trasciende la lógica racional. Cuando dos eventos aparentemente desconectados coinciden en el tiempo de una manera tan precisa que nos resulta imposible considerarlos mero azar, sentimos que algo más grande se mueve detrás de la cortina de lo visible. Es en ese momento cuando comprendemos que la vida nos habla, que la realidad es un espejo que refleja nuestra conciencia interior y que lo invisible se manifiesta a través de lo visible para guiarnos en nuestro viaje. La mayoría de las personas pasa por la vida ignorando las señales que el universo coloca en su camino. Se acostumbran a ver las coincidencias como simples accidentes sin importancia y no se detienen a percibir el mensaje oculto en ellas. Pero quienes se atreven a observar con atención descubren que esas coincidencias son llaves, puertas que se abren hacia dimensiones más profundas del ser. Nada ocurre sin un propósito. Los encuentros, las repeticiones de números, las frases escuchadas en el momento exacto, los sueños que parecen anticipar la realidad, todo forma parte de un tejido invisible que busca despertarnos. Cuando una persona, por ejemplo, está en un proceso de cambio interior y empieza a dudar de sí misma, tal vez se cruce con un antiguo amigo que le diga exactamente lo que necesitaba escuchar. O quizá abra un libro al azar y encuentre una frase que responde a la pregunta que llevaba semanas formulándose. O tal vez vea repetidamente el mismo símbolo en diferentes lugares, como si el universo insistiera en recordarle algo. Estos fenómenos no son casualidades, sino sincronicidades, reflejos de una inteligencia superior que responde a nuestra vibración interna y que nos indica que estamos en el camino correcto. La sincronicidad funciona como un lenguaje simbólico que la vida utiliza para comunicarse con nosotros, pero no se trata de un lenguaje que pueda analizarse con la mente racional, porque no obedece a las leyes de la lógica lineal. Es un lenguaje del alma, de la intuición, que solo puede comprenderse a través de la apertura, de la sensibilidad y de la conexión con lo sagrado. Cuando aprendemos a leerlo, comprendemos que no estamos separados del universo, sino que formamos parte de un organismo mayor que responde a cada movimiento de nuestro ser. En este sentido, cada sincronicidad es un recordatorio de nuestra unidad con el todo. Nos muestra que nuestros pensamientos, emociones y actos generan ondas que impactan en la realidad y que a su vez
regresan a nosotros en forma de experiencias significativas. Así, cuando nos alineamos con nuestra esencia más profunda, la vida empieza a resonar con esa frecuencia y nos envía señales para confirmarlo. Es como si el universo nos dijera: sigue adelante, no estás solo, todo está conectado. El despertar espiritual implica precisamente esta capacidad de percibir la sincronicidad. Antes de despertar, vivimos en una especie de piloto automático, atrapados en rutinas, preocupaciones y distracciones que nos impiden ver el significado detrás de los sucesos. Pero cuando la conciencia se expande, cuando empezamos a vivir más atentos y presentes, las coincidencias comienzan a multiplicarse y a brillar como faros en medio de la oscuridad. Cada una de ellas nos invita a confiar, a rendirnos a un orden mayor que escapa a nuestra comprensión, pero que siempre trabaja a nuestro favor. Es importante entender, sin embargo, que la sincronicidad no está destinada a satisfacer la curiosidad superficial ni a servir como un entretenimiento mágico. Su propósito es mucho más profundo: ayudarnos a alinearnos con nuestro destino, a reconocer la dirección hacia la cual debemos movernos, a recordar que todo lo que vivimos tiene un sentido. Por eso, cuando ocurre una coincidencia significativa, conviene detenerse, respirar y preguntarse: ¿qué me quiere decir la vida con esto? ¿Cuál es la lección o la guía que se esconde en este momento? Las tradiciones espirituales de todo el mundo han hablado de estas señales de distintas maneras. En la sabiduría budista se habla de interdependencia. Todo está conectado, nada existe de forma aislada. En la tradición cristiana se menciona la providencia divina, esa mano invisible que guía el camino de quienes confían. En las culturas indígenas se reconocen los presagios de la naturaleza, los mensajes de los animales, los cambios en el viento o en el cielo como advertencias o bendiciones. Todas coinciden en un mismo punto: la vida se comunica con nosotros a través de símbolos que debemos aprender a interpretar. Cuando empezamos a vivir de esta manera, la existencia deja de parecernos absurda o caótica. Descubrimos que cada paso, incluso los más dolorosos, está impregnado de sentido. La persona que nos decepcionó no llegó por azar, sino para mostrarnos una verdad sobre nosotros mismos. El fracaso que sufrimos no fue una desgracia, sino una prueba para fortalecer nuestra voluntad. El camino que parecía cerrarse no fue un error, sino una desviación necesaria para que encontráramos la ruta correcta. Así, todo encaja en un plan mayor, y la sincronicidad se convierte en el lenguaje secreto que nos lo confirma. Aceptar esta visión no significa dejar de actuar ni de tomar decisiones, sino aprender a fluir en armonía con el ritmo de la vida. La sincronicidad no anula nuestra libertad, sino que la ilumina. Nos muestra que la libertad auténtica no consiste en controlar todo, sino en reconocer que estamos inmersos en un océano de significados donde cada ola trae un mensaje. Y cuando confiamos en ese flujo, dejamos de luchar contra lo inevitable y comenzamos a vivir con una paz interior que trasciende cualquier circunstancia. En los momentos de mayor oscuridad, la sincronicidad puede convertirse en un faro que nos devuelve la esperanza. Tal vez estemos atravesando una pérdida devastadora o una crisis existencial y de pronto aparezca una señal que nos recuerde que no estamos solos, que hay un propósito detrás del dolor. Ese simple detalle, que para otros podría ser insignificante, para nosotros se convierte en un bálsamo, en una confirmación de que la vida sigue teniendo sentido. Y esa chispa es suficiente para sostenernos, para levantarnos y continuar. La práctica para cultivar esta sensibilidad consiste, sobre todo, en vivir atentos. Atentos a lo que ocurre dentro y fuera de nosotros. Atentos a las coincidencias, a las repeticiones, a las palabras que resuenan, a los símbolos que emergen. Atentos también a la intuición, esa voz silenciosa que muchas veces nos advierte o nos impulsa en una dirección.
Cuando nos abrimos a esa atención, empezamos a ver que la vida está llena de mensajes que antes pasaban inadvertidos. Entonces, comprendemos que no hay azar, que nada ocurre por casualidad, que todo es parte de una conversación constante entre nuestra alma y el universo. Esa conversación requiere humildad, porque no siempre entenderemos el mensaje de inmediato. Muchas veces, solo con el tiempo descubriremos el sentido de lo que vivimos. Pero la humildad nos permite confiar, aún sin comprender, y esa confianza es la llave que abre la puerta a una vida más plena. La sincronicidad, en última instancia, no es solo un fenómeno curioso, sino una invitación a rendirnos a lo divino, a reconocer que estamos sostenidos por algo mayor que nos guía con amor infinito. Si aprendes a leer esas señales, tu vida cambiará para siempre. Ya no caminarás a ciegas, sino con la certeza de que el universo está en diálogo contigo, y aunque las pruebas no desaparezcan, tendrás la confianza de que cada una de ellas tiene un propósito que tarde o temprano se revelará. Así, la sincronicidad se convierte en una brújula espiritual que nos recuerda que el azar no existe, que todo está conectado y que la vida, en su misteriosa sabiduría, siempre conspira para nuestro crecimiento. Reconocerla es dar un paso hacia la verdadera libertad, hacia la confianza plena en el sentido de la existencia. Si sientes que este mensaje resuena contigo, te invito a suscribirte a este canal. Aquí compartimos reflexiones que iluminan el camino, que te ayudarán a descubrir el lenguaje del universo y a recordar que nada ocurre por casualidad. El dolor, las pruebas y la revelación del propósito oculto en la vida. El dolor es, quizá, la experiencia más incomprendida de la existencia humana. Todos, en algún momento, tratamos de huir de él, de evitarlo a cualquier precio, como si fuese un intruso injusto que viene a arruinar nuestros días. Pero la espiritualidad, a lo largo de los siglos, ha insistido en que el sufrimiento no llega por casualidad, que no es un castigo ciego ni una desgracia fortuita, sino una maestra silenciosa que esconde en su interior una enseñanza fundamental. Cuando entendemos que nada ocurre sin propósito, incluso el dolor se transforma, deja de ser un enemigo y se convierte en un aliado del crecimiento del alma. El sufrimiento llega a nuestras vidas en formas diversas. Una pérdida, una enfermedad, una traición, una crisis interior. Cada una de estas experiencias nos sacude, nos obliga a detenernos y nos expone a nuestra fragilidad. En esos momentos solemos preguntarnos, ¿por qué a mí? Nos sentimos abandonados, pensamos que la vida es injusta y que lo que ocurre no tiene sentido. Sin embargo, cuando miramos hacia atrás con los ojos del tiempo, descubrimos que esas pruebas fueron las que nos moldearon, las que nos hicieron despertar a una nueva comprensión de la vida. Nada de lo que atravesamos fue casualidad, todo estaba tejido en el telar de nuestro destino. El dolor actúa como un espejo que revela lo que normalmente intentamos ocultar. Nos muestra nuestras heridas internas, nuestras dependencias, nuestros apegos. Nos obliga a enfrentar lo que no queríamos ver y al hacerlo, nos abre la posibilidad de sanar. Así, lo que en un primer momento parece un golpe devastador, en realidad es una puerta hacia una transformación más profunda. La vida, en su sabiduría, utiliza el dolor como un cincel que talla nuestra alma, eliminando lo que sobra y revelando lo que estaba escondido en lo más íntimo de nuestro ser. Si observamos con atención, notaremos que las personas más sabias y compasivas suelen haber atravesado grandes pruebas. Es como si el sufrimiento hubiese quebrado las corazas del ego y les hubiese permitido mirar la vida desde una perspectiva más amplia. Estas personas descubren que lo que parecía una desgracia era, en verdad, una iniciación espiritual, una purificación necesaria para poder cumplir con un propósito mayor.
El dolor, entonces, deja de ser visto como una maldición y pasa a ser comprendido como una parte esencial del camino. La espiritualidad enseña que cada prueba trae consigo una lección que debemos aprender. Cuando resistimos y nos aferramos a lo conocido, el sufrimiento se intensifica, pero cuando nos abrimos y aceptamos, el dolor se convierte en un maestro paciente. Cada lágrima derramada, cada noche en vela, cada silencio pesado, tiene un significado que, aunque no podamos entender en el momento, más adelante se revela como un paso imprescindible en nuestro desarrollo. No hay sufrimiento inútil, no hay pérdida en vano, no hay herida que no esconda un mensaje de transformación. Pensemos, por ejemplo, en la pérdida de alguien amado. En un principio, sentimos que el mundo se derrumba, que nada puede llenar ese vacío. Pero con el tiempo, comprendemos que ese dolor nos enseñó sobre la fragilidad de la vida, sobre la importancia de amar intensamente, sobre la necesidad de valorar el presente. Nos vuelve más humanos, más sensibles, más conscientes de lo esencial. Lo mismo ocurre con las enfermedades, que muchas veces llegan para obligarnos a detenernos, para hacernos replantear nuestro estilo de vida, para mostrarnos que el cuerpo es un templo que debemos cuidar y honrar. Incluso las traiciones, que tanto hieren al corazón, cumplen una función. Nos revelan la verdad sobre las personas, nos ayudan a soltar vínculos tóxicos, nos muestran dónde estábamos depositando nuestra confianza equivocadamente. Al final, lo que parecía una puñalada se convierte en una liberación, en la posibilidad de construir relaciones más auténticas y profundas. Todo, absolutamente todo, tiene un propósito oculto, y cuando lo descubrimos, dejamos de mirar el dolor con resentimiento y lo miramos con gratitud. El camino espiritual nos invita a transformar nuestra relación con el sufrimiento. En lugar de verlo como un enemigo a destruir, nos invita a contemplarlo como una oportunidad de despertar. Cada vez que atravesamos una prueba y la superamos, nuestra conciencia se expande. Nos volvemos más resilientes, más compasivos, más libres. El dolor nos desnuda de nuestras falsas seguridades y nos acerca a nuestra esencia. Nos recuerda que no somos eternos en este mundo y que todo lo que tenemos es pasajero. Y en esa conciencia descubrimos lo eterno que habita dentro de nosotros. Aceptar el dolor no significa resignarse ni vivir en la tristeza, sino reconocer que tiene un sentido más grande que nuestra comprensión inmediata. Es como atravesar un túnel oscuro sabiendo que al final hay una luz. Esa confianza nos sostiene, nos permite caminar incluso cuando no vemos con claridad. Y cuando finalmente llegamos al otro lado, comprendemos que el sufrimiento no fue un obstáculo, sino un puente hacia una versión más plena y consciente de nosotros mismos. Nada ocurre por casualidad, tampoco el dolor. Si la vida te coloca en medio de una tormenta, es porque necesitas aprender a navegar en aguas agitadas. Si te quita algo que amabas, es porque quiere mostrarte que eres más fuerte de lo que creías. Si te enfrenta a la soledad, es porque quiere que descubras la compañía de tu propio ser. Todo está conectado. Todo responde a un plan invisible que busca tu crecimiento. Lo más transformador ocurre cuando dejamos de huir del sufrimiento y lo abrazamos. Cuando, en lugar de preguntarnos, ¿por qué me pasa esto?, nos preguntamos, ¿para qué me pasa esto? Ese cambio de mirada convierte la herida en una oportunidad de despertar. Entonces, el dolor deja de tener poder sobre nosotros, porque ya no lo vemos como una condena, sino como un camino hacia la verdad. La historia de la humanidad está llena de ejemplos de almas que encontraron en el sufrimiento el sentido de su misión. Grandes maestros espirituales, filósofos, poetas y líderes atravesaron pruebas dolorosas que los moldearon. Comprendieron que esas experiencias eran necesarias para revelar su propósito y para poder guiar a otros en su camino.
Y lo mismo ocurre con cada uno de nosotros. Aunque no seamos figuras históricas, nuestro dolor también tiene un sentido en la trama del universo. El sufrimiento, en última instancia, nos conduce a la humildad, nos recuerda que no tenemos el control absoluto de la vida, que somos parte de algo mucho mayor, nos enseña a confiar, a soltar, a abrirnos a lo divino. Y en esa rendición, descubrimos una fuerza interior que desconocíamos. La herida se convierte en puerta, y lo que parecía un final se revela como un nuevo comienzo. Por eso, la próxima vez que la vida te coloque frente a una prueba dolorosa, recuerda estas palabras. No es casualidad, no es un castigo sin sentido. Es una invitación a crecer, a despertar, a descubrir tu verdadera fortaleza. El dolor no es eterno, pero la sabiduría que surge de él sí lo es. Y cuando lo aceptas, te conviertes en un ser más libre, más consciente, más conectado con el propósito de tu existencia. Si estas reflexiones resuenan contigo, te invito a suscribirte a este canal. Aquí encontrarás más mensajes que te acompañarán en tu camino espiritual, para recordarte que nada ocurre por casualidad y que incluso el dolor guarda en su interior un propósito de transformación. El amor, los encuentros y las almas que se cruzan en el camino. El amor, en todas sus formas, es uno de los misterios más profundos de la existencia humana. No hablamos solo del amor romántico, sino de esa energía que une a los seres y que se manifiesta en los encuentros significativos que marcan nuestra vida. Desde la perspectiva espiritual, ninguna persona aparece en nuestro camino por azar. Cada encuentro, cada relación, cada mirada compartida tiene un sentido oculto que tarde o temprano se revela. Así como el dolor nos muestra las sombras y las pruebas nos enseñan a crecer, el amor y las conexiones humanas nos revelan el sentido de la unidad y nos recuerdan que nada de lo que vivimos ocurre por casualidad. Cuando pensamos en las personas que han transformado nuestra vida, descubrimos que muchas de ellas llegaron en momentos inesperados, en circunstancias aparentemente accidentales. Tal vez conocimos a alguien en un lugar al que no pensábamos ir, o una conversación trivial se convirtió en el inicio de una amistad que nos sostuvo en los momentos más oscuros. Puede que hayamos cruzado caminos con un maestro que, con una simple palabra, iluminó una parte de nuestra alma que permanecía dormida. En todos estos casos, lo que parece casualidad es, en realidad, parte de un plan mayor, una sincronicidad que nos recuerda que hay fuerzas invisibles que nos guían. La espiritualidad enseña que las almas se reconocen entre sí. Más allá de los cuerpos, de los nombres y de las historias personales, existe una vibración esencial que nos conecta. Por eso, a veces sentimos que conocemos a alguien de toda la vida, aunque lo hayamos visto por primera vez. O experimentamos una cercanía inexplicable, una confianza inmediata, como si existiera un lazo que viene de antes de esta existencia. Estos encuentros no son casuales, responden a pactos del alma, a acuerdos previos que trascienden el tiempo y el espacio. Cada persona que aparece en nuestra vida cumple una función específica en nuestro aprendizaje. Algunas llegan para mostrarnos la belleza del amor incondicional, para enseñarnos a confiar y a abrir el corazón. Otras llegan para confrontarnos con nuestras heridas, para reflejarnos lo que necesitamos sanar. Unas permanecen largo tiempo, otras se marchan rápidamente, pero todas, sin excepción, dejan una huella en nuestra evolución espiritual. Lo que solemos llamar relaciones fallidas en realidad no fracasan, porque cumplen su propósito: mostrarnos una lección, ayudarnos a crecer, impulsarnos a cambiar de rumbo. Nada de lo que vivimos en el terreno de las relaciones es inútil o fortuito. El amor es también un espejo en el que descubrimos nuestra verdadera naturaleza. Cuando amamos, dejamos de centrarnos únicamente en nuestro ego y nos abrimos a lo trascendente,
Aprendemos a dar, a cuidar, a reconocer en el otro la misma chispa divina que habita en nosotros. El amor nos eleva, nos conecta con lo eterno, nos recuerda que somos parte de una unidad mayor. Por eso, en todas las tradiciones espirituales, el amor ocupa un lugar central, no como un simple sentimiento pasajero, sino como una fuerza cósmica que sostiene al universo. Pero junto al amor luminoso también llegan las pruebas. Hay relaciones que duelen, vínculos que se rompen, despedidas que desgarran el alma. En esos momentos solemos pensar que fue una pérdida injusta, un error, una desgracia sin sentido. Sin embargo, con el tiempo comprendemos que esas experiencias también estaban destinadas a ocurrir. La persona que se marchó tal vez vino solo a cumplir una parte de nuestro viaje, a enseñarnos una lección específica. La relación que terminó en dolor quizá era necesaria para liberarnos de apegos, para mostrarnos nuestro propio valor, para empujarnos a descubrir la fuerza que habita en nuestro interior. Nada de eso fue casual, todo formaba parte de un plan invisible de crecimiento. Cuando dejamos de mirar las relaciones como éxitos o fracasos y empezamos a verlas como aprendizajes, nuestra percepción cambia por completo. Ya no nos aferramos con desesperación a lo que se va, porque entendemos que cumplió su propósito. Ya no sentimos rencor hacia quien nos hizo daño, porque reconocemos que nos mostró una verdad que necesitábamos ver. Aprendemos a agradecer tanto a quienes nos dieron amor como a quienes nos dieron dolor, porque ambos fueron maestros en el camino. El amor, además, no siempre se manifiesta en vínculos fáciles o placenteros. A veces, las conexiones más difíciles son las que más nos transforman. Esa persona que nos confronta, que nos despierta emociones intensas, que nos obliga a mirar dentro de nosotros mismos, suele ser una de las presencias más significativas en nuestro destino. Son almas que vienen a desafiarnos, a romper nuestras estructuras, a sacarnos de la comodidad para que podamos evolucionar. Y aunque en el momento lo vivamos con sufrimiento, más adelante reconocemos el valor de ese encuentro. Desde la perspectiva espiritual, incluso los encuentros fugaces tienen sentido. Tal vez alguien que se cruza con nosotros por unos minutos nos diga una frase que recordaremos toda la vida, o una mirada desconocida nos dé la fuerza que necesitábamos para tomar una decisión. Esos pequeños instantes, aparentemente insignificantes, son recordatorios de que el universo se expresa también en lo breve, en lo efímero. No importa cuánto dure una relación, lo importante es el impacto que deja en nuestra alma. El amor es, en última instancia, el hilo invisible que une todas las piezas del tapiz de la vida. Es la fuerza que da sentido a los encuentros, que transforma las heridas en sabiduría y que nos recuerda nuestra verdadera esencia. Cuando comprendemos que ninguna persona aparece en nuestra vida por azar, aprendemos a mirar cada relación con reverencia, como una oportunidad sagrada. Ya no tomamos a nadie por casualidad, porque sabemos que cada alma que se cruza con la nuestra está ahí por un motivo profundo. Aceptar esto nos lleva también a asumir responsabilidad. Si cada encuentro tiene un sentido, también nosotros somos un instrumento en el camino de los demás. No solo recibimos, también damos. Tal vez seamos el apoyo que alguien necesitaba en un momento de oscuridad, la palabra que lo impulse a seguir, la mano que lo levante cuando caiga. En ese dar y recibir, descubrimos la verdadera grandeza del amor, que no se mide en posesión ni en permanencia, sino en el impacto espiritual que dejamos en el otro. Cuando vivimos de esta manera, cada relación se convierte en un espacio de transformación. Aprendemos a honrar lo que llega y a soltar lo que se va, a valorar lo que permanece y a agradecer lo que pasó de largo. Reconocemos que nada ocurre por casualidad y que cada alma que toca la nuestra es parte de un plan divino que nos guía hacia la plenitud.
El amor nos invita a trascender la visión limitada del ego y a abrirnos a la comprensión de que somos parte de una red infinita de conexiones. Y en esa red, cada hilo cuenta, cada encuentro tiene sentido, cada alma es un reflejo de lo divino. Al final, lo que recordaremos no serán las posesiones ni los logros externos, sino los vínculos que nos transformaron, las miradas que nos sanaron, los abrazos que nos sostuvieron, las palabras que nos despertaron. Todo eso formará parte del legado de nuestro espíritu, un legado que demuestra que nada en nuestra vida fue casualidad. Si sientes que estas palabras resuenan en tu corazón, te invito a suscribirte a este canal. Aquí encontrarás más reflexiones espirituales que te ayudarán a comprender el propósito de tus encuentros, el valor de tus relaciones y el poder transformador del amor que une a todas las almas. La misión del alma y el despertar al verdadero propósito de la vida. Desde que nacemos hasta que exhalamos nuestro último aliento, cada instante de nuestra existencia está impregnado de significado. Puede que en la superficie no siempre lo comprendamos. Puede que muchas veces la vida nos parezca un laberinto sin salida, lleno de pruebas, pérdidas, alegrías efímeras y caminos inciertos. Pero cuando nos adentramos en las profundidades de la espiritualidad, descubrimos una verdad luminosa. Hemos venido a este mundo con una misión, un propósito que trasciende lo material y que da sentido a todo lo que atravesamos. Nada ocurre por casualidad porque todo está inscrito en esa misión silenciosa que el alma eligió antes de encarnar. La vida no es un accidente biológico ni una sucesión caótica de circunstancias, sino un viaje cuidadosamente diseñado para nuestra evolución interior. Cada experiencia, desde la más dolorosa hasta la más dichosa, forma parte de un plan pedagógico que busca despertar en nosotros una conciencia más alta. Nuestro paso por este mundo es una escuela, y cada lección que vivimos nos acerca un poco más a la plenitud de nuestro ser. La misión del alma no siempre es clara desde el principio, pero se va revelando a medida que crecemos, sufrimos, amamos, perdemos y aprendemos. Cuando hablamos de propósito, no nos referimos solamente a una profesión, a un talento artístico o a un papel social, aunque estos aspectos puedan ser expresiones parciales de la misión del alma. El propósito es mucho más profundo. Es el llamado interior que nos impulsa a descubrir quiénes somos realmente y a manifestar esa verdad en el mundo. Algunas almas sienten el llamado de servir a través de la compasión, otras a través de la creación, otras a través de la enseñanza, otras a través de la sanación. Pero en esencia, todos compartimos un mismo propósito universal: recordar nuestra conexión con lo divino y expandir la luz en medio de la oscuridad. El despertar espiritual comienza cuando dejamos de vivir en piloto automático y empezamos a preguntarnos ¿por qué estamos aquí? Hasta entonces solemos identificarnos con lo externo, con el cuerpo, con las posesiones, con los títulos, con las máscaras que mostramos a los demás. Pero en algún momento, ya sea a través de una crisis, de un dolor intenso o de una revelación interior, nos damos cuenta de que nada de eso nos define realmente. Surge entonces la pregunta esencial: ¿quién soy yo en verdad? ¿Qué vine a hacer en este mundo? Esa pregunta marca el inicio del despertar del alma. El universo, en su infinita sabiduría, siempre nos ofrece señales para guiarnos hacia nuestra misión. Esas señales pueden manifestarse en forma de sincronicidades, de intuiciones repentinas, de encuentros significativos o incluso de obstáculos que nos obligan a cambiar de rumbo. Cada vez que ignoramos esas señales, la vida insiste con más fuerza, porque el alma no puede ser traicionada por mucho tiempo. Y aunque podamos desviarnos, tarde o temprano, el destino nos lleva nuevamente al camino que debemos recorrer.
Comprender que tenemos una misión nos libra del vacío existencial que tanto atormenta al ser humano. Muchas personas viven sumidas en la sensación de que nada tiene sentido, de que todo es efímero, de que la vida es un sinsentido. Pero cuando descubrimos que cada experiencia está vinculada a un propósito más alto, el vacío se transforma en plenitud. Ya no vemos los días como una carga, sino como oportunidades de aprendizaje. Ya no sentimos que el dolor es inútil, sino que reconocemos en él una fuerza transformadora. Ya no buscamos la felicidad en posesiones externas, sino en la realización interior de nuestra misión. La misión del alma no siempre coincide con nuestras expectativas egoicas. A veces creemos que nuestro propósito debe estar ligado al éxito visible, a la admiración de los demás, a logros grandiosos. Sin embargo, la misión puede expresarse en lo pequeño, en lo cotidiano, en lo invisible. Puede que alguien haya venido a este mundo solo para brindar amor a su familia, para sembrar paz en un pequeño círculo de personas, para inspirar a otro ser en el momento justo. El propósito no se mide en cantidad, sino en calidad, no en reconocimiento social, sino en autenticidad espiritual. Muchas veces, el dolor es precisamente el detonante que nos revela nuestra misión. Una enfermedad puede despertar en alguien la vocación de sanar a otros. Una pérdida puede abrir el corazón a la compasión. Una traición puede llevarnos a comprender el valor de la verdad y la autenticidad. Nada de lo que atravesamos es inútil, porque todo forma parte de la preparación del alma para cumplir con su destino. Lo que al principio parecía un obstáculo insuperable, con el tiempo se revela como la llave que abrió la puerta de nuestro propósito. El despertar a la misión del alma también implica reconocer que no estamos solos. Cada persona que se cruza en nuestro camino forma parte de esta obra mayor. Algunos vienen para impulsarnos, otros para desafiarnos, otros para sostenernos en los momentos de debilidad. Incluso quienes parecen enemigos cumplen un papel, porque nos confrontan con nuestras sombras y nos empujan a crecer. Al entender esto, dejamos de ver a los demás como amenazas y empezamos a reconocerlos como aliados en el viaje de la evolución. Vivir en coherencia con nuestra misión requiere valentía. Significa dejar atrás lo que no resuena con nuestro ser profundo, aunque nos genere comodidad o seguridad. Significa escuchar la voz interior, aunque contradiga las expectativas sociales. Significa ser fiel a nuestra esencia, aunque eso implique caminar en soledad durante un tiempo. Pero esa fidelidad trae consigo una paz que ninguna aprobación externa puede brindar. Cuando vivimos alineados con nuestro propósito, sentimos una plenitud que no depende de las circunstancias. El propósito de la vida no es una meta estática que alcanzamos de una vez por todas, sino un proceso dinámico que se va revelando en cada etapa. Puede que en la juventud se exprese de una manera, en la madurez de otra y en la vejez de otra distinta. Lo importante es mantenernos atentos, flexibles y abiertos a las transformaciones. El alma no se queda quieta, siempre está en movimiento, siempre busca expandirse, siempre busca regresar a la fuente de donde vino. Nada ocurre por casualidad en este viaje, ni las personas que conocemos, ni las oportunidades que se presentan, ni los desafíos que enfrentamos. Todo responde a un plan invisible que busca llevarnos de regreso a nosotros mismos. Cuando resistimos, sufrimos. Cuando confiamos, fluimos. Y en ese fluir descubrimos que la vida, incluso en sus pruebas más duras, es un regalo precioso que nos conduce a la realización. El verdadero despertar ocurre cuando dejamos de preguntarnos ¿qué quiero de la vida? Y empezamos a preguntarnos ¿qué quiere la vida de mí? Esa simple inversión de la pregunta nos abre a una dimensión más alta. Ya no vivimos solo para satisfacer deseos personales, sino para servir a un propósito mayor.
y en ese servicio descubrimos la verdadera felicidad, porque nada llena más que sentir que estamos en el lugar correcto, haciendo lo que nuestra alma vino a hacer. El propósito al final siempre tiene que ver con el amor. Amar la vida, amar a los demás, amar nuestro propio ser, amar incluso las pruebas que nos transforman. El amor es la esencia del propósito, porque nos conecta con lo eterno, nos recuerda que no estamos separados de lo divino y nos impulsa a expandir luz en todo lo que hacemos. Cuando vivimos desde el amor, cada acción, por pequeña que parezca, se convierte en un acto sagrado, y así comprendemos que nada de lo que hemos vivido fue en vano. Cada alegría, cada dolor, cada encuentro, cada pérdida, cada silencio, todo estaba orientado a guiarnos hacia nuestra misión. Incluso los momentos en los que nos sentimos perdidos formaban parte del camino, porque era necesario extraviarse para poder reencontrarse. Todo, absolutamente todo, tiene sentido en el tapiz mayor de la vida. Por eso, cuando mires hacia atrás, no veas tu historia como una serie de casualidades sin rumbo. Mírala como una obra cuidadosamente escrita, en la que cada capítulo tenía una razón de ser. Y cuando mires hacia adelante, no temas al futuro, porque todo lo que vendrá también estará impregnado de propósito. Confía en que tu alma sabe a dónde va, aunque tu mente no lo comprenda. El despertar espiritual no es un estado final, sino un proceso continuo de recordar quiénes somos y por qué estamos aquí. Cada día, cada respiración, cada encuentro es una oportunidad de alinear nuestra vida con esa misión, y aunque el camino no siempre sea fácil, siempre será perfecto en su sentido oculto. Al reconocer y abrazar nuestra misión, dejamos de vivir con miedo y comenzamos a vivir con confianza. Dejamos de sentirnos víctimas del azar y nos reconocemos como protagonistas de un viaje sagrado. La vida deja de ser un campo de batalla y se convierte en un terreno de aprendizaje y de revelación. Y así, paso a paso, descubrimos que nada ocurre por casualidad y que todo nos conduce de manera misteriosa y hermosa hacia la plenitud del alma. Si estas reflexiones han tocado tu corazón, te invito a suscribirte a este canal. Aquí compartimos mensajes que iluminan el camino del alma, que te recuerdan tu propósito y que te acompañan en el despertar espiritual. Nada ocurre por casualidad, y si estás aquí, es porque tu alma buscaba esta verdad.